Buenas tardes. Como les decía, una de las cosas que vamos a trabajar el día de hoy es en metas y hemos estado hablando un poco acerca de cómo en nuestras vidas hemos dejado algunas cosas pendientes, otras definitivamente las podemos dejar a un lado para seguir el propósito de Dios, porque podemos reconocer que los propósitos del Señor son mejores que los nuestros. Pero otra de las cosas que les decía que es una meta, es aquello que esperamos alcanzar mediante un procedimiento específico. Y también les decía que una de las cosas que yo trabajo es precisamente metas. Que cuando hablo con las personas les digo, sí, son muy importantes las metas, pero lo más importante es el procedimiento. ¿Cómo vamos a llegar para que esto se cumpla? ¿Por qué? Porque muchas veces nos podemos quedar en el camino, porque a veces el Señor nos cambia el rumbo y decimos, santo Dios, no lo hicimos. Otras veces falta de estrategia, otras veces falta de motivación, pero ¿por qué es que nos llega la falta de motivación? La palabra anterior es falta de estrategia. Y vamos a ver dentro de la palabra que en la vida de un hombre, cuando supo acerca de su pueblo, cómo estaba los muros caídos, ¿ya saben de quién es? Josué, Nehemías. Nehemías. Nehemías, exacto. Y me gusta mucho, mucho estos pasajes porque dentro de toda la estrategia había algo muy importante dentro de Nehemías que hay dentro de nosotros cuando nosotros queremos alcanzar una meta. Y es una emoción o un sentimiento por lograrlo. Siempre y cuando la emoción o el sentimiento podamos detectarlo, ¿para qué sirve? Va a ser muy, muy importante porque a veces dentro de la emoción nos debilita, se podría decir. Nos debilita el ver que las cosas no funcionan como nosotros queremos al ponernos una meta. Pero una de las cosas que les digo es, lo más importante es el proceso, porque en el proceso el Señor nos va fortaleciendo aquí y nos va fortaleciendo nuestro corazón. Para cuando lleguemos a la meta, si un muro nuevamente se cae o simple y sencillamente llegamos y después ya no sabemos qué hacer, cuando nosotros estamos fuertes mentalmente y cuando estamos espiritualmente fuertes, el Señor nos da la capacidad para ir a hacer la siguiente meta. Entonces vamos a analizar un pasaje y quiero que vayamos a Nehemías 2. Y en este pasaje lo pueden leer del 1 hasta el 9. Ahorita lo vamos a leer y lo vamos a examinar en grupo. Y vamos a ver qué es lo que el rey pudo alcanzar a ver en Nehemías, cuál era el deseo del corazón de Nehemías, eh, eh, qué cosas él estaba pensando para poder llegar a su pueblo, a su región, qué es lo que qué es lo que él sabía, qué fue lo que a él le dijeron que lo puso en cierta posición en su cuerpo, en su corazón, en su mente, para poder ir con el rey y decirle qué es lo que tenía. Entonces, vamos a ir en grupos y antes de ir en grupos, déjenme los pongo. En lo que los hago, pueden ir platicando qué otras cosas han visto, han dejado a un lado por falta de estrategia. ¿Era el versículo de Nehemías qué? ¿Dos? Dos. ¿Todo el capítulo? Del ¿O uno cuál? al 8. Ok. Y déjenme les doy el otro. Y está en el 3 del uno al... Lo pueden examinar entre todos. Van a ser 15 minutos. Eh, el 3
y quiero que vayan viendo las estrategias que se están planteando ahí. ¿Listos? Pidió cartas. Ok. ¿Qué tal, Nehemías? Pues casi se nos fue el tiempo en solo leer los 2 capítulos y ¿Sí? solo participamos poquitos Ok. nada más. Podemos. Porque leímos todo el capítulo 3. Ajá. Todo el capítulo Pero- y son bastantes versículos. Sí. Pero está bien interesante. Dígame. Está bien interesante porque ¿verdad? Todo empezó de lo que él vio, Exacto. ¿verdad? Y Con eso, una emoción. y eso le provocó, ¿verdad? Entonces, y yo pienso que eso es importante, porque si a nosotros no nos duele algo, no vamos a actuar. Bueno, acuérdense que él no vio, a él le dijeron. Ok. Ajá. A él le dijeron. Eso está en el capítulo 1. Ok. Ajá. Él escuchó lo que estaba pasando en su pueblo y hubo un sentir en él. Ajá. Entonces, para nosotros como cuerpo de Cristo, siempre tiene que haber un sentir. ¿Qué es un sentir común que tenemos como cuerpo de Cristo? Como Pueden compasión, participar. ¿Qué es un sentir común que tenemos como cuerpo de Cristo? amor, se diría. Amor. ¿Qué más? El dolor y el amor. El por las dolor almas. y el amor. Imagínense como cuerpo de Cristo que no nos duela lo que está sucediendo en el mundo, que no nos duelan las almas. Entonces, eso tiene que haber una reacción para que nosotros podamos comenzar a actuar como cuerpo de Cristo. Ay, perdón, es que les tenía una alarma. Cuando nosotros identificamos en qué emoción estamos, ¿por qué? Es lo que nos mueve a establecer una meta. Pero para establecer una meta, primero tenemos que ver la necesidad. Y me gustaría que lo apuntaran por ahí. Para establecer una meta, primero tenemos que ver la necesidad. Y esto aplica para todo personal o en grupo o en iglesia o en el trabajo. ¿Qué necesidad hay? ¿Por qué yo voy a trabajar? ¿Por qué yo estoy abriendo una clase nueva dentro de la iglesia? ¿Por qué estoy organizando un evento evangelístico? Porque tengo que ver lo que se necesita. El segundo paso para establecer metas es la estrategia. Pero para la estrategia tengo que establecer 4 cosas. Mi meta tiene que ser específica. Tiene que ser medible. Tiene que ser alcanzable. Y tiene que ser realista. Nosotros como cuerpo de Cristo a veces dejamos lo realista y nos vamos a la fe. Y está bien, porque eso es confiar en el Señor. Pero una de las cosas que vimos aquí en Nehemías, si ustedes se fijan, en el capítulo 2, el rey le pregunta, ¿por cuánto tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo necesitas? Entonces, esto nos lleva a ver que también el tiempo es importante. El manejo del tiempo sí es importante. ¿Qué es lo qué más encontraron en el capítulo 2 del 1 al 9, al 8, perdón? ¿Cuál era la meta de Nehemías? En el capítulo 2 nosotros encontramos, en el 2:4, encontramos que él se encomendó a Dios. Ok. En el capítulo 5
vimos que dijo exactamente qué era lo que quería. Ok. Envíame a Judá a reedificar. Entonces, ahí está la meta de Nehemías. Reedificar. ¿Qué más? En el 6 miramos que estimó el tiempo. Ok. En el 2 a 7, él puso un buen plan, Ok. pidió cartas para poder llevar. En el 8 pidió carta y madera, o sea, ya llevaba prácticamente un plan exacto de todo lo que necesitaba. Okay. No esperó hasta llegar allá para ver lo que necesitaba, sino que aún estando aún antes de haberlo dejado ir, ya sabía en su corazón qué era lo que necesitaba. Ok. Entonces, si yo les pregunto, ok, ¿cuál fue la necesidad? ¿Cuál fue la necesidad? Vio que los muros estaban caídos. Ajá. Donde están enterrados mis antepasados están ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vio la destrucción, me imagino, de su país. Vio La meta era la reedificación del la templo. reedificación, exacto. ¿Qué estrategias necesitaba Nehemías? Ustedes me las acaban de decir. ¿Qué estrategias él ya se le presentaron en el capítulo 2? Permiso para construir. Permiso para construir. ¿Qué más? Permiso también para pedir material. Exacto. Entonces necesitaba la autorización para autorización Madera. y necesitaba material. el material. Ok, dentro de nuestras iglesias, cuando establecemos una meta, cuando vemos la necesidad y establecemos una meta, ¿qué es lo que hacemos? Sí hacemos lo primero que hizo Nehemías, que es encomendarse al Señor. Y la oración es muy importante, porque a través de la oración es cuando el Señor nos da la estrategia. Ya tenemos la necesidad y ya tenemos la meta, pero la estrategia, ¿cómo va a suceder? Entonces, la estrategia era cómo van a conseguir el material, cómo van a pedir, cómo van a pedir permisos, cómo va a llegar Nehemías a Jerusalén. Todo eso requiere una estrategia. Al igual que cuando nosotros organizamos lo que se necesite dentro de nuestra iglesia, ¿cómo vamos a llegar a nuestra meta? ¿En qué sentir estamos? Eso es muy importante. ¿En qué sentir estamos para lograrlo? Porque de acuerdo a lo que nosotros estemos sintiendo es como vamos a poner de nuestro empeño, de nuestro ánimo, o sea, imagínense, ¿puedo estar viendo la necesidad del mundo? Pero me está doliendo, pero no sé cómo hacerlo. Y me quedo triste por eso. Entonces, lo que puedo hacer, que a lo mejor no va a ser la estrategia correcta porque solo me mantengo en una línea de la emoción que me mantiene triste, o en la tristeza encuentro el gozo porque el Señor me dio ya la meta a dónde puedo ir y en eso voy a trabajar. Entonces, la estrategia, ¿qué estrategias tenemos dentro de nuestra iglesia para alcanzar metas? Si en este momento decimos en este grupo, vamos a establecer una noche de evangelismo, ¿qué necesitamos primero saber? Necesitamos gente. Estrategia. La necesidad primero. Necesitamos ver la necesidad. Imagínense, hacemos una noche de evangelismo y los únicos que llegan son los de la iglesia. Y a veces pasa. Oración, mucha oración antes de hacer eso. Exacto.
llegamos y todo preparado para recibir Hay que gente. usar los medios de gracia, el Chocolate. ayuno también. ¿Cómo? Dice la Usar los hermana. medios de gracia que tenemos Yeah. ¿Y qué pasa también, como cuando el ayuno, la lleguen? oración. Y vamos a suponer, está todo listo y llegan las personas y llegan las personas de la iglesia. ¿Qué se hace en ese momento? Tiene que ser un plan de todo, porque si llega la gente, Dios los bendice, ahí están, y entonces, ¿qué van a hacer? Y ya están la gente, ¿y ahora qué? Ujú. So, mucha planificación. Sí, quiero que sepan una cosa, que solo llegue Hay la que hacer la gente de la planeación. iglesia, el que solo llegue la gente de la iglesia puede provocar una emoción en nosotros, porque no era lo que esperábamos. Pero en base a lo que estemos sintiendo y a la necesidad que veamos en ese momento, el Espíritu Santo nos da la estrategia para terminar la noche de evangelismo. Permiso, yo creo que también tiene que ver con saber si Dios quiere, por ejemplo, que sea una noche de evangelismo o que sea salir a la calle o que sea, porque pasó algo así en Hechos de los Apóstoles, donde el Señor le dice a los apóstoles no vayan a tal lugar, no quiero que evangelicen en tal lugar. Y varias veces el Espíritu Santo como les da la estrategia, ¿no? Entonces también hay que saber si de pronto el Señor quiere una noche o quiere una tarde o quiere, qué es lo que quiere el Señor. Por eso la importancia de tener el tiempo con el Señor en oración, porque acuérdense, Él nos da la estrategia. Y cuando Él nos da la estrategia y seguimos la línea que Él nos marca, Él nos va abriendo puertas, como lo vemos en el capítulo de Nehemías. El rey, ¿qué necesitas? Oh, necesitas cartas, aquí están. ¿Qué más necesitas? Oh, necesitas material, aquí está. Pero hay algo que me llama mucho la atención en el capítulo, en ese mismo capítulo 2, en el 13, dice, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por fuego. Cuando Nehemías llegó, ya no solo era que lo había escuchado, sino ya lo estaba viendo. Vio perfectamente cuál era la necesidad. Entonces, Él comprobó que exacto. era la necesidad de verdad. Dice, pasé luego a la Lo que le puerta habían de la dicho, él fuente, lo comprobó. pasé luego a la puerta de la fuente y el estanque del rey, y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasar la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Entonces, Nehemías no solamente lo estaba observando, estaba viendo cómo Analizando. voy a trabajar aquí, qué estrategias voy a usar. En el capítulo 3 vimos que cada quien estaba haciendo cada área. Y eso es bien importante. Dentro ¿cómo se llama? De la administración, es importante saber quién va a trabajar qué. Para establecer una meta, no todos vamos a estar cocinando o no todo el mundo vamos a estar arriba en el escenario cantando, ¿verdad, pastor? Sí, Dígame. sí, quería comentar esto. Pues yo crecí en la Yo veo casa, una distribución del trabajo en cada puerta, lo que iban a hacer. crecí en la casa pastoral. Mi papá fue pastor por 38 años. Y una de las cosas que yo observé, bueno, viví ese tiempo de la iglesia en donde, por ejemplo, para comprar una escoba había que reunir al concilio, para cambiar un foco también había que reunir al concilio o la junta, y, y era bien difícil. Uh-huh. Y era bien difícil porque a veces ponían a la gente a hacer cosas
porque tenía más años de experiencia o años de miembro, no experiencia, de miembro, pero no sabía nada. Por ejemplo, iban a comprar un equipo de sonido y mandaban a alguien que no sabía nada y terminaba trayendo algo que no sirve y toda la cosa. Gente idónea. O sea, por eso es bien interesante ver el capítulo 3 que cada quien construyó lo que podía hacer y dónde tenía que hacer. Yo creo que ese es un buen ejemplo y es una buena estrategia para que las cosas no funcionen en la iglesia, tranquilamente. Entonces, dentro de la planificación o de la administración, va eso, el saber quiénes saben hacer ciertas cosas para saber en qué lugar pueden ser más productivos. Segundo, ¿qué materiales tenemos? ¿Qué cosas tenemos dentro de la iglesia que podemos usar para cumplir nuestra meta como iglesia, como comunidad, como cuerpo? ¿A dónde queremos llegar? Recuerden siempre ver la necesidad y la meta, pero la estrategia es lo más importante. ¿Sí? Entonces, recuerden, tus metas son específicas, medibles, alcanzables, realistas y pónganle tiempo. ¿Sí? Lo específico de Nehemías era reedificar el muro. Algo con lo que quieran aportar. Creo que la parte del realismo, creo que esto pueda que nos juegue algo contrario, ¿verdad? O porque a veces uno pueda decir, esto no es posible, ¿verdad? Pero posiblemente sí, ¿verdad? Pero o a veces no lo es y uno se llena de tanto de emoción que realmente no pensó si era un proyecto realista. Déjenme les cuento así rapidito, yo porque mi esposo ya me está presionando. Una vez alguien nos dijo, ok, el Señor me dio una palabra de que vamos a hacer esto para edificar un templo y nos pusimos a juntar las monedas y toda la iglesia dábamos monedas para edificar el templo. Y una vez, no sé qué comentario le dije, ¿y qué pasó con lo del templo? Oh, no, me dice, eso ya no. Yo, ¿cómo estuvo eso? Hemos gastado todo lo que teníamos dentro de la casa de las moneditas. ¿Fue realista? No, posiblemente no era realista. Lo que yo supe es que no provenía del Señor porque el Señor respalda todo lo que Él dice, primero. Entonces, como lo vemos aquí en Nehemías, cuando fue con el rey, ya estaba el respaldo del Señor para lo que Nehemías iba a hacer. Porque el Señor movió el corazón del rey, porque él fue quien le abrió todas las puertas que necesitaba Nehemías. Y es así sucede en cada una de nuestras vidas y en el cuerpo de Cristo también. Les decía, a lo mejor nosotros queremos algo realista, pero los que confiamos en el Señor sabemos que Él hace cosas sobrenaturales. Y nosotros, si somos buenos administradores, podemos llegar a la meta que estableció el Señor para aquellos que han de venir o para lo que el Señor ha puesto en el corazón de cada uno de los líderes dentro de las iglesias. Pero lo más importante, siempre lo más importante es la estrategia y que no se les olvide. Y me dio mucho gusto estar con ustedes. Por favor, Bien, gracias, hermana. medibles, alcanzables, realistas y pónganle tiempo. Gracias, pastora. Gracias. Gracias. Les digo que le pongan tiempo, porque a veces decimos, no, en algún momento se va a cumplir, en algún momento, y perdemos la emoción. ¿Ok?
Gracias, gracias por escucharme. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Pastora Karina. Excelente, excelente. Las metas. Maravilloso, maravilloso. Muy bien, muy bien. Continuamos entonces aquí con la clase. Gracias por su paciencia también y muchas gracias a todos por haber aceptado hacer el cambio. De verdad, necesitaba hacer esto y conscientes. Muchísimas gracias a todos. Vamos a continuar entonces en esta tarde. En esta noche, una de las cosas que Nehemías estableció cuando en el capítulo 2 me parece, capítulo 2 capítulo 3 es los equipos. Si se dieron cuenta, no puso a una persona a hacer una cosa, a otra persona a hacer otra cosa, no, los puso por familias. Es más, les llama familias a los grupos, los equipos, como querramos, como está escrito ahí en la palabra. Pero si recuerdan la semana pasada, ah, la semana pasada empezamos a hablar y hemos estado hablando de la importancia de las 6C en los equipos. Y quiero que tomemos este ejemplo de Nehemías y veamos las 6C aquí, o por lo menos las que podamos ver. Entonces, tome sus notas ahorita, lo que es lo que aprendimos, lo que vimos de la historia de Nehemías. Díganme, ¿en qué momento? Y saquen sus notas de las 6C. ¿Tienen sus notas de las 6C ahí presentes? Espero que las tengan. Si ustedes recuerdan, a ver, alguien dígame cuáles son las 6C de Consagración, consagración, luego compromiso, compromiso, competencia, competencia, coordinación, cooperación y exacto, compañerismo. compañerismo. Excelente, excelente. ¿En qué momento de la historia de Nehemías se vio la consagración? Alguien dígame, ¿en qué momento vimos consagración ahí? Eso fue Cuando él oró. Ajá, cuando él oró, muy bien. Cada vez que oraba, ¿verdad? Tenía en cuenta, muy bien, muy bien. Veamos cuál otra de las Cs. Coordinación, díganme dónde se vio coordinación en la historia de Nehemías que leímos. Cuando en el capítulo 3, cuando empezó a poner a todo el mundo a trabajar en su área. Ajá, muy bien. Coordinó, qué excelente, qué excelente. Competencia, ¿dónde vemos competencia? En el capítulo 2, cuando él puso la estrategia de lo que se necesitaba hacer, le dijo al rey lo que necesitaba. Competente en su manera de planear. Exacto, Él ya exacto. estaba haciendo todo para el rey antes que todo eso pasaría también. So, él ya estaba competente en muchas cosas que él ya antemano de le pidió. Exacto, muy bien, excelente, excelente. Vamos a ver otro par de ejemplos en la Biblia de administración, pero quiero que mientras los estemos viendo, que vayamos buscando esas 6C, porque el día de hoy mi esposa ya compartió la importancia de las metas y lo que tiene que ser una meta específica, medible, alcanzable, realista y necesita de nuestro tiempo. Ahora, si ustedes recuerdan, cuando iniciamos lo de las 6C, hablamos que un equipo, la definición de equipo es un grupo de personas que se reúnen para alcanzar una meta común. Pero dentro de la iglesia, dijimos que trabajar en equipo es ser un cuerpo que hace ministerio, teniendo protagonismo en la gran comisión mientras operamos bajo la gracia de Dios. Y de ahí en adelante nos fuimos a lo que es las 6C. Así es que me parece que ya hay grupos aquí divididos. Muy bien. Voy a dividirlos una vez más en grupos y quiero que analicemos dos diferentes pasajes. Es la misma historia. Recuerden, una vez más, no estoy buscando sermón, no estoy buscando enseñanza. ¿Ok? Vamos a analizar un milagro en la vida un milagro que Jesús hizo. Pero por favor no se enfoquen en el milagro. Hay una parte ahí que dice la fe, pero no quiero, oh, Dios es bueno, Dios es poderoso, eso ya lo sabemos. Quiero que veamos cómo hubo administración y organización en un grupo de personas que ni siquiera sabemos el nombre de ellos, apunten, por favor, Marcos 2, del 1 al 5. Marcos 2, del 1 al 5.
y Lucas 5 del 18 al 20. Lucas 5 del 18 al 20. Muy bien, mami, voy a recrear los grupos porque yo estaba en uno de los grupos ahí metido, entonces voy a recrearlos. Vamos a bajarle un poquito. Ok, muy bien, ahí estamos, ahí estamos. Entonces, Marcos 2 del 1 al 5 y Lucas 5 del 18 al 20. Una vez más, quiero que veamos el aspecto organizacional y administrativo de este equipo de 4 hombres, más bien 5. Ok, acabo de pensar en algo. 5 hombres que ni siquiera sabemos su nombre. Y quiero que vean cómo estos se organizaron, cómo administraron y qué fue lo que lograron, qué fue lo que pasó, cuál fue el logro de estos dos. ¿Estamos listos? Muy bien, este va a ser rapidito. Vamos. Muy bien, muy bien. Estamos de regreso después de haber tomado un tiempo para que todos analizáramos estos dos pasajes en grupo. Quisiera escuchar y voy a hacer preguntas muy específicas. ¿Cuál era la meta? ¿Cuál era la meta de este equipo que se formó de 5 miembros? 5 miembros. Llegar al lugar donde estaba Jesús, ¿no? Llegar a donde estaba Jesús. Que Y su era amigo llegar fuera a donde sano. estaba. ¿Qué era? Que su amigo fuera sano. Exacto. No era llegar a Jesús, era que su amigo fuera sano. ¿Ok? Que su amigo Tu fuera amigo sano. fuera sano, sí. Muy bien. ¿Cuál fue la estrategia inicial de ellos? Acercarse a él. Ujú. ¿Cómo lo iban a hacer? Antes de hacer Pues la teniendo estrategia, en plan la Tuvieron que subirse al techo. No, No, subirse al techo no fue la estrategia no, inicial. ¿Cuál fue la antes de hacer estrategia la inicial? estrategia, tienen que organizarse para formar el plan, cómo lo iban a hacer. Sí, pero escúcheme bien, ¿cuál fue la estrategia inicial de ellos? Llevarlo a la puerta. Llevar- Ellos creyeron que iba a Llevarlo a estar la abierto puerta. ahí. ¿Ya? Sí, Lo la normal. estrategia inicial era llevarlo a la puerta. Llevarlo Ujú. a la puerta. ¿Les funcionó? No. No. Oh, aquí hay otro punto importante de la administración, amados. It's rerouting. Exacto. O el Cuando GPS. pone usted el GPS Right. y se encuentra con un bloqueo por ahí, Up, ¿verdad? I detour. Otro lado. Ajá. Parte del ejercicio era ver cómo, parte del ejercicio y entender dentro de la administración que a veces la estrategia nos va a fallar. No te resulta. ¿Qué hacemos cuando la estrategia nos falla? Buscar una nueva estrategia. Correcto. Plan B. Plan B. En el Plan ganadero. A, plan B. Plan B. Ajá. Muy bien, muy bien. Y estos tremendos, rápido, replanearon todo. ¿Qué tuvieron que hacer para replanear? ¿Qué tuvieron que hacer para replanear? Dígame alguien. Meterlo bajo el techo, subirlo, imagínese. Sí, pensar por dónde. ¿Por dónde? Hay algo que dice aquí, dice, descubrieron el techo, Oh, lo miraron, porque en el siguiente dice haciendo una abertura, entonces no que lo descubrieron de un solo, sino por ahí está nuestra forma de Mm. exacto. ¿Creen ustedes que tuvieron que ir por herramientas o solo se subieron a darle así? Herramientas. Sí, Por supuesto. Para hacer la abertura. sí. ¿Tuvieron que ir por herramientas, sí o no? Sí. ¿Creen ustedes que le pidieron permiso al dueño de la casa o no? Nah. No. Lo dudo. Yo, Yo no hubiera pedido permiso. No, momento. Dice yo no hubiera pedido permiso. ¿Qué tal si es su casa la que van a hacer? It's okay, yo perdono. es que yo les dijo, se pusieron todos de acuerdo. Hey, si vamos a hacer esto, todo nos va a echar la culpa. Si el dueño se enoja, pero lo vamos a hacer. Todos juntos. Gracias. Ok, ahí está, ese puntito. Y quiero que ahorita nos tomemos un tiempo para buscar la 6C aquí. La 6C. Que en ese puntito donde dijeron, ¿lo hacemos? Lo hacemos. Muy bien. ¿Cuál C es esa? ¿Cuál de las C? Compromiso. Compromiso. ¿Cuál otro?
Compañerismo. Correcto, correcto. Pusieron Coordinación. coordinación. ¿Qué más? Cooperación también. Cooperación. ¿Ven cómo en Cooperación. en ese poquito están las 6C? ¿Se dan cuenta? Esa enseñanza de la 6C de trabajar en equipo no tiene que ser ahorita una C, ahora la otra. Puede que todo se necesite en un momento crítico. El momento más crítico de este proyecto, de este equipo, fue cuando dijeron, vamos a romper el techo, porque nos falló la estrategia. Ven cómo las 6C se activaron no en el plan inicial, sino se activaron en el momento en que necesitaban reorganizarse. Reorganizarse. Ahí dijeron, estamos comprometidos, vamos a hacerlo en compañerismo, vamos a coordinar, y el compromiso, todo. Se activó ahí. Se activó ahí. Precioso, precioso ver esto y precioso ver este pasaje. Ahora, quiero traer un poquito de luz, algo muy importante. Aquí. Algunas veces va a haber un miembro del equipo que diga, no está funcionando esto. No está funcionando esto. Ahí es donde tenemos que decidir si somos uno que está agarrando la cuerda o si somos el que está siendo llevado. Porque a veces si no está funcionando, tal vez nos toca hacer algo que no habíamos hecho antes. Algunas veces nos va a tocar agarrar una de las cuerdas. Algunas veces nos va a tocar estar en la camilla. Pero aún así somos parte del equipo. Esto es lo que hace el trabajo de equipo en la iglesia diferente. Lo hace diferente. Porque el que estaba en la camilla no era capaz, pero les aseguro que si él hubiera sido sano, el que le tocaba en la camilla, el que fue sanado lo hubiera metido. Si algunas veces no está funcionando, ¿será que estoy en la cuerda y me toca estar en la camilla? O si dices, no, ustedes no lo están haciendo bien, a lo mejor necesitas salirte de la camilla y agarrar una de las cuerdas. Y en la administración hay que saber hacer eso también, ver qué persona, óigame bien, qué miembro de nuestro equipo en la iglesia por un tiempo le toca estar en la camilla. Y qué miembro de nuestro equipo de la iglesia ya estuvo mucho tiempo en la camilla, ya le toca agarrar una de las cuerdas. Se está Amén. hablando de cambiar roles, ¿no? Así, Ujú. ahora te toca a ti. Ahora A te toca. veces si están bajando al paralítico se va a cansar, es peso pesado, esos son los fuertes. Ok, te toca a ti, el que sigue. Muy exacto, muy exacto. Bueno, ¿qué más vimos ahí? ¿Qué más vemos ahí? Díganme, ¿qué otras cosas encontraron? Detalles, cositas bonitas ahí. ¿Qué encontraron? Dale, Simón. No, yo nada más en el 2, en Marcos. Era las ganas de querer ayudar, más que nada sí, las ganas de querer ayudar, dice, y se oyó que estaba en casa, o sea, ellos ni estaban ni seguros, ellos estaban dispuestos a ayudarles incondicionalmente, ciegamente, y ese fue el detalle que me llamó antes de llegar a lo más profundo que ya se tocó. Y eso que está diciendo Simón es lo que vimos ahorita también en Nehemías, porque Nehemías solo lo escuchó y sintió el dolor de lo que estaba pasando, aún sin verlo. Y también ellos conocían a su amigo y cuando se oyó que Jesús estaba en casa, sintieron la necesidad de llevar a su amigo. Pero mire cómo empieza el 3, el 2, inmediatamente. Eso está bonito. Sin pensarlo, lo hicieron. Sí, sí, sí. Lo Sí, vamos a hacer. sí, exacto. Todo plan puede estar precioso, toda estrategia puede estar bien marcada, amados, pero llega el momento en el que cuando dijo Nehemías, agarren un martillo, agarren una herramienta, vamos a empezar a edificar. Estos dos supieron, había necesidad, todos los aspectos, el sanador ya estaba ahí. Y a veces solo hay que empezar a darle. Eso es un punto muy clave en cuanto a la administración en la iglesia. Amén.
Dios va a traer su respuesta a muchas cosas a través de un plan de administración. Va a decir Dios, aquí lo que se necesita es administración. Y recuerden que la administración requiere que haya una necesidad, que haya una estrategia, que haya un plan, que haya una línea, tiene que ser específica, medible, pero la necesidad es parte de la administración, así como lo es la estrategia, como lo es el planeamiento, pero también la acción. Un plan de administración no puesto en acción es solo un pedazo de papel con letras, solo un pedazo de papel con letras. Entonces, llevémoslo a cabo, empecemos a ejercitar el músculo de la administración. He ahí la importancia de esta clase. Esta clase no solo es un requisito para obtener la ordenación o la licencia, la credencial. Esta clase es de entrenamiento. Esta clase se lleva y se establece, se implementa. Porque a veces, una vez más voy a decir, muchas veces la respuesta de Dios viene envuelta, viene presentada, la presenta con un plan administrativo. Amén. Amén. Amén, Muy gloria a bien. Dios. ¿Perdón? Amén. Nomás te iba a decir que a veces sabemos necesidad, pero siempre se tiene que levantar a alguien y decir, hey, vamos a hacer esto. Porque a veces todos tenemos, hoy que tenemos compasión, pero nadie hace eso. Hasta que alguien se levanta, vamos a ir, vamos a hacer esto, lo vamos a hacer. Y no nomás es de palabras, sino de dicho. Empezar, y ya cuando uno hace algo, entonces alguien más se une y se hacen equipos. Solo empieza con alguien. Conviértete en la voz administrativa de tu iglesia. De verdad. Conviértete en a veces queremos ser la voz que canta, la voz que predica, la voz que, pero la voz administrativa de la iglesia también es importante, amados. También es importante. Mi hermano Rodrigo. Sabe de que hace muchos años, en el 94, que comencé a estudiar Derecho, las primeras asignaturas del primer año era Administración de Empresas y Contabilidad. Y nosotros molestos los de Derecho porque decíamos, ¿y a nosotros para qué nos va a servir la administración si no somos contadores públicos? Y sabe que lo que nos dijeron es que ustedes van a tener su propia empresa, van a tener secretaria, van a tener contabilidad, van a tener que declarar todo lo que hagan cuando le cobren a los clientes. Entonces, con lo que usted acaba de decir, me recuerdo eso, de que la iglesia, este no es como usted dice, simplemente una materia que la pasamos. Si anhelamos un ministerio o en el área donde nos pongan a trabajar, siempre vamos a necesitar administrar, saber administrar, o sea, porque nosotros cuando miramos la iglesia solo miramos predicación, la escuela bíblica y la alabanza, la coordinación allí en el escenario, pero en realidad las cosas ocultas y lo más importante es también cómo administrar los bienes que el Señor nos da, vea. El dinero, las infraestructuras, todo eso, los documentos, ser responsable para ir pagando las aseguranzas y todo eso. Al final, yo creo que por eso dice que la tarea del pastor es bastante compleja y no es fácil porque el pastor tiene que ver cómo administrar lo del dinero, cómo va a pagar y todo eso. Siento yo que es difícil eso, por eso gracias. Amén, amén. El éxito de buenos servicios gloriosos depende mucho del área de la administración durante toda la semana. Se hace bien la administración, se convierte en un ministerio invisible y podemos tener cultos gloriosos de una iglesia que está bien administrada. Excelente. Muy bien. Vamos a tener un pequeño descanso, mami. Muy bien, muy bien. Estamos de regreso de nuestro tiempo en descanso. Vamos a tomar un poco de conocimiento. Estuvimos metidos en la palabra, viendo algunos ejemplos, viendo la importancia de las metas, la importancia de equipo, la manera en que Jesús mismo nos lo presenta en las historias que él participó. Ahora vamos a tener un poco de impartición de conocimiento. Le animo entonces a que saque su cuaderno de notas donde ha estado tomando esa área, saque ese pergamino, desenróllelo ahí, prepárese, remoje su pluma en tinta color, ah, color azul egipcio, ¿verdad? O algo ahí, el color que usted decida ahí, y vamos a iniciar en esta tarde. Ahora, en este tema. El tema que quiero tocar ahora, y está ahí en su guía del estudiante, es donde es formando un equipo ministerial laico.
¿Qué es laico? ¿Qué significa la palabra laico? Ya casi no se usa esa palabra, pero en inglés, layman, la palabra laico significa, y apunte esto si quiere ahí, alguien no profesional. Así, alguien no profesional que está haciendo un trabajo. ¿Quiere decir que hay gente que son laicos fuera de la iglesia? Claro que sí. La cosa es que pedimos prestado ese término y nos quedó, ¿verdad? Y lo usamos y ahora ya casi solo se utiliza, bueno, por lo menos en ciertos ambientes ya casi solo se utiliza en la iglesia el término laico. Entonces, dentro de una iglesia, dentro de una congregación, tenemos aquellos que son profesionales, personas que han sido preparadas académicamente, se les ha entrenado para la posición que ocupan. El pastor es la posición más común de alguien que es profesional. Quizás si la iglesia tiene a un pastor de bellas artes, podemos decir la palabra correcta, ¿no? Alguien que dirige lo que es el área musical de la iglesia, que se ha contratado, quizás alguien que ha sido profesionalmente entrenado. Para eso tiene un título en artes, en artes que tiene que ver con la música y se encarga de eso. Quizás hay algunas iglesias que han contratado a alguien con una preparación académica para tener el cuidado del ministerio de los niños, alguien que tiene su educación en pedagogía. eh, pero la mayoría de personas que hacen la obra en una iglesia es gente que le llaman laicos. Laicos es alguien que tal vez trabaja de una cosa durante la semana, pero viene a la hora del servicio y se encarga de un área ministerial. Entonces, por eso es tan importante el entender y el saber cómo formar grupos, cómo formar equipos ministeriales con gente que son laicos, gente que no ha recibido capacitación formal para esa posición, para ese trabajo, para formar parte de ese equipo, pero están haciendo un buen trabajo, están haciendo un buen trabajo y hay que saber formar esos equipos. Entonces voy a compartir mi pantalla en este momento y quiero que empiece a tomar nota en lo que vamos a estar aprendiendo en esta noche. Amén. Formando un equipo ministerial laico, administración de la iglesia local. Muy bien. Vamos a ver. Esta es la idea principal de lo que vamos a estar viendo, de lo que queremos, de la razón por la que estamos metidos en esto. Fíjese, para la expansión del reino. Precioso, me gusta esa frase. Y esto está ahí en su guía del estudiante. Para la administración, para la expansión del reino, la salud congregacional, el desarrollo espiritual de los discípulos y la multiplicación, que dice la multiplicación del ministerio del pastor. Cada líder laico debe ser retado a convertirse en un miembro de un equipo de ministerio y tenemos que enseñarle cómo hacerlo. Entonces, hay varias cosas aquí que quiero que tengamos en nuestro corazón y que veamos la importancia de lo que es. Fíjese, para la expansión del reino es lo primero. La salud de la congregación, el desarrollo espiritual de los discípulos, la multiplicación del ministerio. Oh, qué interesante. Entonces, para que haya una expansión en el reino, para que haya salud en la congregación, para que haya desarrollo espiritual de los discípulos y para la multiplicación del ministerio del pastor, cada líder laico, ahí está la palabra, debe ser retado a convertirse en un miembro de un equipo de ministerio y enseñarle. Entonces, dos palabras aquí muy importantes. Tiene que haber un desafío, o sea, un reto, y tiene que haber una capacitación, o sea, una enseñanza. Qué tremendo esto. Por eso cuando se forma un equipo de alabanza, tienen que practicar. Cuando se forma un grupo de ujieres, hay que capacitarlos. Cuando hay un equipo de maestros, hay que capacitarlos. Todo eso, pero también, y déjeme hacerle esta pregunta en este momento. ¿Alguna vez ha ido usted o ha oído de un taller de administradores de la iglesia?
Hay talleres para los de alabanza, hay talleres para los maestros, hay talleres de evangelismo, hay talleres de discipulado, pero cuando dicen, este taller es solo para los líderes administrativos de la iglesia, ¿cómo llevar la contabilidad de la iglesia? ¡Wow! Es más, a veces ni nosotros sabemos cómo se lleva la contabilidad de nuestra iglesia local. Entonces, tiene que haber un reto, pero también se tiene que enseñar. Aprendamos a hacerlo mejor. ¿Cuál va a ser el resultado de lanzar un buen desafío? ¿Y cuál va a ser el resultado de implementar una buena capacitación? Se va a expandir el reino, va a haber salud en la congregación, va a haber desarrollo espiritual de los discípulos y va a haber multiplicación del ministerio. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Por eso es importante saber formar, saber cómo establecer grupos ministeriales de los laicos en la iglesia. Hay 3 asuntos que se destacan en la iglesia contemporánea. Quiero que vea esto. Número 1, y creo que todos vamos a estar de acuerdo con esto. Los pastores están muy ocupados. La iglesia del hoy demanda mucho tiempo del pastor y los pastores están ocupados. Por eso es importante aprender a formar buenos equipos, buenos ministerios de los laicos, aquellos que no son pastores profesionales, pero ayudan a la tarea pastoral. Oiga lo que acabo de decir, que no son pastores profesionales ni vocacionales, pero ayudan a la tarea pastoral. Número 2, los laicos, o sea, la gente, los miembros. Esta es una verdad muy, muy clara el día de hoy. Dicen que no tienen, alguien lléneme este espacio en blanco. ¿Qué dice la gente de la iglesia por la cual no se envuelven tanto en el ministerio? Dicen, no tengo, alguien dígame, ¿qué podríamos poner ahí para hacer ministerio o de hacer ministerio? ¿Qué palabra podríamos poner ahí? ¿Estás hablando de excusas? Sí. Tiempo. Tiempo, ok. La gente y los laicos dicen no tengo tiempo de hacer ministerio. ¿Qué otra cosa? Recursos. Tiempo, recursos, ¿qué más? Conocimiento. Capacidad también. Capacidad, sí. Tiempo, capacidad, recursos, conocimiento. ¿Qué más? ¿Qué más? Vocación. Vocación, ¿qué más? Talento. Talento, Paciencia. paciencia. Muy bien. Ahí les va una interesante, pero que sí la he escuchado. Permiso. ¿Sí o no? Hay mucha gente que dice, yo quisiera ayudar, pero no me dejan. Ah, está bien. El pastor lo quiere hacer todo, que lo haga todo. Los hermanos, tal familia, siempre quieren hacerlo todo, pues que lo hagan ellos. Y la gente se siente sin talento, sin recursos, sin la paciencia, sin la capacidad, sin todo eso. Y algunos también dicen, no me dan permiso de hacerlo. Sigamos llenando ese espacio en blanco ahí. A ver, continuemos. Número 3. La iglesia tiene demasiados espectadores. Alguien que solo está viendo, solo está viendo, solo está viendo. Yo sé que todos nos hemos enfrentado. Y esta es una realidad es una realidad y tiene a la iglesia estancada. La iglesia contemporánea nos tiene estancados. El hecho de que los pastores están muy ocupados. Los laicos siempre dicen que no tienen de hacer ministerio, está yendo el espacio en blanco. Y también hay demasiada gente que solo está viendo. Hay demasiada gente que solo está viendo. ¿Por qué es que está así? ¿Por qué es que está así? ¿Será que no hemos sido eficaces en formar equipos de laicos? ¿No los estamos tomando en cuenta todos o no? ¿O ya nos acostumbramos a hacerlo de una manera? ¿O ya nos acostumbramos que algunos lo hacen todo el tiempo de cierta manera? Continuemos. Entonces, ¿por qué un equipo? ¿Por qué el tener un equipo de liderazgo? ¿Por qué tenerlos? Ahora, mientras yo vaya poniendo esto aquí, quiero que me digan ustedes cuál de las 6C se aplica a alguno de estos. Quizá no tenga, no es que no tiene, sí la tiene, pero quizá no la veamos de inmediato, pero quiero que me digan mientras va tomando nota de esto. Número 1, los equipos. Esta es la importancia. Los equipos proveen contribución constante. Contribución constante que ayuda al grupo a desarrollar mejores ideas y hacer mejores decisiones. ¿Cuál vería usted ahí? ¿Cuál de las 6C? ¿Contribución constante?
que ayudan al grupo a desarrollar mejores ideas y hacer mejores decisiones. ¿Cuál de las 6C podemos ver aquí? Operación de todos. Cooperación, ¿qué más? Coordinación. Coordinación, muy bien. ¿Qué más? Competencia. Competencia, muy bien. Compromiso. Compromiso, qué excelente. Muy Compañerismo bien. también. Compañerismo también. Dese cuenta que no habla de ningún individuo, no dice el pastor provee. Ni siquiera habla del líder aquí. Habla del equipo completo. Del equipo completo. Un equipo completo provee contribución constante que ayuda al grupo a desarrollar mejores ideas y hacer mejores, este está muy precioso, decisiones. Muy importante, muy importante. Número 2, los equipos proveen resultados de más calidad. Lo que uno hace bien, dos lo hacen mejor, ¿verdad? Denme una o dos de las 6C en este segundo. El tener competencia. Competencia, compañerismo, ¿qué más? Igual, coordinación también, ¿no? Coordinación, exacto. Muy bien, muy bien. Vamos al tercero. Los equipos involucran a todos en el proceso. A todos. Esa es palabra clave. ¿Qué involucran? Esa es palabra clave también. Proceso es palabra clave de santo Dios. Dígame, ¿qué vemos ahí? ¿Cuál de las 6C? Compañerismo con toda la Coordinación. congregación. Compañerismo. Cooperación. Cooperación. Muy bien. Coordinación. Coordinación. Eso, excelente, excelente. Número 4, los equipos fomentan un sentido de comunidad. ¿Cuál vemos ahí? Compañerismo. Compañerismo, exacto. Compañerismo, comunidad, sí, sí, sí. Y lo fomentan también. Qué lindo. Hay un compromiso ahí también. ¿Qué? Compromiso, a que haya comunidad. Cuando entonces formamos buenos equipos, de laicos, va a haber más compañerismo, va a haber más comunidad, va a haber más involucramiento, van a haber mejores resultados, va a haber contribuciones, se van a tomar mejores decisiones, algo que una persona o dos o tres o los mismos no pueden hacer. No pueden hacer. Continuamos. En un equipo, el líder y los miembros se consideran responsables el uno al otro. ¿Qué hay ahí? ¿Cuál de las 6 está ahí? Compromiso. Compromiso, los unos con los otros, muy bien. ¿Qué más? Compañerismo también, ¿no? Compañerismo, definitivamente, los unos con los otros. Los unos con los otros. ¿Qué más? Dese cuenta que puse el líder y los miembros. También hay Consagración al líder, pero consagración, coordinación también. coordinación. Muy bien. Muy bien, se dan cuenta, esas 6C son clave. Fíjense en este otro. Los equipos son el modelo que Jesús usó para desarrollar su ministerio. ¿Qué ven en este? Esta es la parte espiritual, ¿verdad? ¿Cuál es el primero? La primera de las 6C. Consagración. Consagración, exacto. Lo vamos a hacer como Jesús. Ahí está la parte espiritual. Muy bien, muy bien. Muy bien, excelente. Continuemos. Los equipos aumentan las posibilidades de aprovechar las fuerzas del individuo y compensar por sus habilidades. Cuando hay un equipo, la fuerza, la parte fuerte de un individuo se aprovecha y su parte débil la compensan los demás. Porque si uno está haciendo todo en donde él es débil, va a fallar. Va a fallar el plan, el proceso, todo va a fallar. Pero cuando lo hacemos en un equipo, si uno dice, yo soy bueno para esto, pero no funciono para esto, qué lindo, porque se aprovecha las habilidades del uno para lo que es bueno y para lo que no es bueno, el otro dice, yo sí soy bueno para eso. Entonces se aprovechan las habilidades de todos y en lo que somos débiles, los demás lo compensan. Precioso, eso solo ocurre en un equipo. La administración tiene que hacerse por eso. Parte de la administración es la habilidad de formar buenos equipos de liderazgo. Muy bien, muy bien.
Oh, se me pasó el número 7 ahí. Es lo que iba a decir, ¿dónde está el 7? Miro al El 6. 7, como es el número perfecto de Dios, se lo dejé ahí. La administración depende de cómo lo que eso es para lo que yo soy débil, ustedes son fuertes y yo soy débil en llevar los números y ustedes se dieron cuenta que se me pasó el número 7. Gracias, mami, también. Qué barbaridad, gracias. Sí, perdón, de verdad se me fue el 7 ahí. Se me fue el 7. Bueno, continuemos. Aquí está. ¿Qué más hacen los equipos? ¿Qué más hacen los equipos? Los equipos desarrollan un sentido de unidad. Ese ya lo vimos, ¿verdad? Compañerismo. Un sentimiento de pertenencia, comunidad. Y también hacen posible el desarrollo de relaciones sólidas, y voy a agregarle aquí, y sanas. Qué lindo esto. Qué lindo esto. Voy a poner una vez más. Los equipos desarrollan. Esto solo puede ocurrir en un equipo. Por eso ahí es bueno tener equipos de liderazgo. Si uno cae, los otros lo levantan. A veces unos van agarrando la cuerda, a veces te toca ir en la camilla, ¿verdad? ¿Se acuerdan el ejemplo de los 4 amigos que llevaron al quinto? Yo les aseguro que ese quinto no era alguien ajeno. Ese era un equipo de 5. Estos 5 de plano siempre andaban juntos, solo que a ese día a él le tocó en la camilla y a los otros les tocó llevar las cuerdas, porque algún día le iba a tocar, al de la camilla le iba a tocar llevar la cuerda y tal vez el otro amigo iba a caer. Y ahí se desarrollan relaciones sólidas y sanas. Pertenecemos. Qué lindo, ¿verdad? Yo he visto muchas iglesias en el que los equipos de Ujieres usan el mismo color. Qué bonito, tienen su playera que dice Ujier aquí, ¿verdad? O el equipo de la alabanza se ponen de acuerdo, todos llevan la misma corbata o la misma camisa y se identifican, dicen, pertenecemos a este equipo. Los que trabajan con los niños, los miembros de la junta directiva tienen su cafete aquí que dice soy líder, qué sé yo. Precioso esto. Esto solo se logra con el desarrollo de equipos, por eso es muy, muy importante. Continuemos. Romanos capítulo 12, versículos 4 al 5. Vean esta versión. Me gustó mucho esta versión. Estuve buscando varias versiones, pero me gustó mucho lo que decía esta. Fíjese. Cada uno de nosotros encuentra su valor y función como parte del cuerpo. Parte del cuerpo. Encuentra su valor y función como parte del cuerpo. Pero como un dedo cortado, pero como un dedo cortado como un dedo cortado, no valdríamos mucho, ¿no es cierto? Siendo que somos creados con todas estas partes excelentemente formadas, me gustó eso, y maravillosamente funcionando del cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan que les dije al principio de la clase? Somos un cuerpo de Cristo y somos el cuerpo de Cristo. Importante tener eso, pero qué lindo, me gustó eso. Excelentemente formadas y maravillosamente funcionando del cuerpo de Cristo. Continuemos y seamos lo que estamos supuestos ser. O sea, para lo que fuimos creados a ser. Aquí va. Sin envidia, ni comparándonos orgullosamente unos con otros, ni tratando de ser algo que no somos. Ah, qué precioso, qué precioso, qué tantos aspectos podemos ver aquí. Yo creo que Dios escribió esto pensando en equipos. Dios no escribió esto pensando en un pastor. Dios no escribió esto pensando en un líder individual. O esto es para el líder de alabanza. No, esto es para el líder de Ujieres. O esto es para el tesorero de la iglesia. O esto es para el mayordomo de la junta directiva. Dijo Dios, aprendan a hacerlo en equipo porque así quiero que lo hagan. Los formé excelentemente y hago que funcionen maravillosamente. Pero tengan cuidado con esto. Sin envidia, no se comparen orgullosamente unos con otros, ni tratemos de ser algo que no somos. Yo creo que este es uno de los principales.
cuando tratamos de ser algo que no somos. Cada uno tiene su lugar en el equipo. Y Amén. el Pastor, ¿qué problema, versión es? ¿Qué versión es IM. IM? Ujú, ujú. Ahora, el problema a veces está, y fíjese que le puse a este, el problema a veces está cuando nosotros ponemos a alguien donde no va. Es que necesitamos un equipo de 5, pues solo tenemos 4. Ah, pues agarren a uno ahí solo para tener el equipo de 5. No, 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 no. No podemos poner a alguien donde no va. No podemos solo por tenerlo ahí, no. Esperemos, Dios tiene a cada uno, Dios tiene a cada uno. Y cuando no, cuando el pobre que pusimos trata de ser alguien que no es, porque a veces vemos esta parte, y si quiero hablar de esto un poco, vemos esta parte como orgullo, decimos, oh, este está pretendiendo, quiere parecer que es más de lo que es. No, a veces ese es un problema serio cuando está tratando de hacer algo que no está diseñado para hacer. Y el pobre está luchando. No podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Recordemos que el equipo de laicos es gente que no es profesional en lo que hace dentro de la iglesia. Recordemos eso. Por eso, asegurémonos de que cada uno vaya en su lugar. Muy bien. Vamos a ver el modelo de Jesús en esta noche y quiero que tomemos un poco de tiempo aquí porque el modelo de Jesús es el mejor para formar equipos. ¿Qué hizo primero Jesús? Caminó y encontró un montón de personas que nadie más, y voy a detener un poco la presentación y creo que va a estar de acuerdo conmigo. Jesús escogió un grupo de personas que ningún otro hubiera juntado. Nadie hubiera agarrado a Pedro y lo hubiera puesto con Mateo. No, porque Pedro pagaba impuestos y Mateo se los cobraba a Pedro y hubiera sido una peleadera tremenda. ¿Sí o no? Nadie hubiera agarrado eso. Nadie hubiera agarrado a Juan ¿cómo se llamaba su hermano? Juan y Jacobo y los hubiera puesto. Los dos se peleaban cada rato para ver quién iba a estar sentado a la derecha, quién iba a estar sentado a la izquierda. ¿Sí o no? Y la mamá ahí promoviéndolos. Tomás todo lo dudaba. Yo creo que cuando le decía, mira, Tomás, vamos a hacer tal cosa. Sí, pero miren, se me hace que no vamos a poder. Mejor no lo hagamos. Mejor no lo... Y Juan abrazando a todo el mundo. Una abrazadera loca que tenía este Juan. Y viene Jesús y lo sienta. Y el Natanael allá sentado bajo una higuera. Ahí. Y viene Jesús y agarra uno por uno y los junta y les dice, ustedes van a ser mi equipo aquí. Dice que hasta el pueblo decía, ¿y estos apenas pueden leer y escribir? Los tremendos. Pero Jesús dijo, no tienen que ser profesionales. Ninguno de ellos era rabino. El único rabino era Jesús. Lo ideal hubiera sido que Jesús formara su equipo de puros rabinos y políticos y un par de soldados ahí. En lugar de eso, miren lo que agarró. Pero el modelo funcionó, no por quienes ellos eran, sino por lo que Jesús hizo en ellos. Por lo que Jesús hizo en ellos. Entonces, vamos a ver el modelo de Jesús. ¿Ok? Vaya tomando nota en esto, porque este es modelo de Jesús. Este seguro que funciona. Listos. Número 1. Jesús reclutó gente ordinaria. ¿Ok? Pensemos en la gente ordinaria de nuestra iglesia cuando estemos reclutando. ¿Ok? A veces queremos agarrar al que más habilidad tiene o el que pensamos que tiene más habilidad. Y solo a él usamos, el pobre, se cansa. Gente ordinaria, funciona muy bien. Pero Jesús no solo los dejó ordinarios. Fíjese, esta palabra. Jesús no los dejó que continuaran siendo ordinarios. Número 2. Jesús llamó a sus discípulos a una meta increíble. ¿Cómo se le ocurre a Jesús entregarles la tarea de regar el evangelio por todo el mundo a estos pobres 12 que ni se podían poner de acuerdo? Número 2, ¿cómo se le ocurre a Jesús darles una tarea tan difícil a estos 12? Era una tarea imposible, pero eso tiene mucho que ver. Cuando llamemos, cuando juntemos, cuando armemos equipos de ministerio en la iglesia, de gente laicos, está bien que les demos una meta increíble. Está bien que les digamos, bueno, vamos a hacer esto y parece que no se puede.
pero Jesús usó gente ordinaria, nosotros también, siendo ordinarios, podemos alcanzar esto. Número 3, Jesús ayudó a sus discípulos a crecer a través del servicio cristiano. Jesús solo no los puso solo a hacer cosas. Todo lo que Jesús les pedía que hicieran traía crecimiento a su vida. Voy a repetir eso. Todo lo que Jesús le pedía a sus discípulos que hicieran traía crecimiento a su vida. ¿A dónde voy con esto? Amados hermanos, este es muy importante. No pongamos a la gente en un área de la iglesia solo para decir ya tenemos quien lo haga. No, no, no. Un buen administrador se asegura que los puestos estén ocupados, que la tarea se esté haciendo, que la meta se esté alcanzando, pero al mismo tiempo que la gente vaya creciendo. ¿Me oyó lo que dije? Que la gente vaya creciendo. Jesús no solo quería regar el evangelio, sanar gente. Todo lo que hacía con ellos se aseguraba de que ellos crecieran en un aspecto de su vida. Entonces, cuando forma equipos, mis hermanos, un buen administrador dice, muy bien, no solo dice qué vamos a hacer, sino cómo vamos a crecer. Que al final de este proyecto seamos mejores que. A veces hacemos proyectos en la iglesia y decimos, lo logramos, excelente, estuvo muy bueno, maravilloso, se logró hacer. Usted diga qué. ¿Y cuál es la prueba de que lo hicimos bien? Que todos están tirados en su casa, cansados, roncos, enfermos. Y lo que decimos a veces, ¿verdad? Pues, tal vez no aprendimos nada, pero sí aprendimos experiencia. No, 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 no. Tiene que haber un crecimiento. Tiene que haber un crecimiento. Y número 4, Jesús les dio entrenamiento, fíjese, entrenamiento práctico intenso. Diga conmigo intenso, sin abrir su micrófono. Diga la palabra intenso. Santo Dios. Qué bárbaro. Este Jesús los agarraba y los ponía en situaciones en las que estos pobres tenían que ver cómo le hacían. ¿Se acuerdan cuando los mandó de 2 en 2? Les digo, no lleven nada. Nada. Intenso eso. Lleguen a una casa y si les llegan a una ciudad y métanse en la casa que les den de comer y ahí quédense. Y si no funciona, sálganse, sacúdanse los pies y sigan. ¡Wow! ¡Qué entrenamiento más intenso y práctico! ¿Por qué? Entonces, porque él quería que fueran creciendo. Entonces, entrenamiento. El modelo de Jesús lleva entrenamiento, lleva una meta, lleva crecimiento y se hace con gente ordinaria. ¿Ok? Entonces requiere personas, requiere una meta, requiere que el factor de crecimiento esté presente y requiere un buen entrenamiento. ¿Cuál de estas 4 cosas no incluimos en nuestros equipos en la iglesia? Un buen administrador dice, necesitamos gente, necesitamos una meta, necesitamos capacitarlos y tenemos que asegurarnos de que crecen. Precioso esto, precioso esto. Este es el modelo de Jesús. Este es el modelo de Jesús. Tome nota de esto. Apúntelo y manténgalo presente. Si usted está logrando sus metas, voy a ponerlo de esta manera. Si usted está logrando sus metas en su ministerio, si la gente está participando, pero no los está capacitando, no está usando el modelo de Jesús. Digamos que usted está logrando sus metas, la gente está participando, los está capacitando, pero al fin del proyecto no han crecido, no estamos usando el modelo de Jesús. ¿Ok? Muy importante todo esto. Continuemos. ¿Puedo? Sí, pastora. Cuando nosotros juntamos la gente, ya teniendo establecida la meta, y llega gente en la cual vemos que está capacitada, es necesario, perdón, es necesario unirla al plan de crecimiento o al plan de entrenamiento. ¿Me está preguntando? Sí. Claro que sí. Claro que sí. Quizás una persona capacitada una persona capacitada va a enriquecer
el resultado que tenemos. Tal vez ya decimos, ya tenemos una buena meta, la tenemos bien trazada, tenemos todos los recursos, tenemos la gente que lo va a hacer, ya tenemos el plan, ya nos preparamos todos, ya nos capacitamos, pero de repente llega alguien que dice, podrían hacerlo mejor. ¿Y qué va a ocurrir? Todo el grupo va a crecer. Todo el grupo va a crecer. Mi pregunta es, porque cuando nosotros venimos de cierto entrenamiento, Mm. Ciertamente podemos aportar para que sea más enriquecedor el crecimiento, pero en cuanto al entrenamiento, puede ser que vengo entrenado en otra visión, Ah, porque puedo tener las habilidades o las competencias fuertes, pero pero fui entrenada en otra visión. mm, Entonces, que podrían pasar dos cosas. Puedo enriquecer el crecimiento o puedo perjudicar el crecimiento. definitivamente, definitivamente, definitivamente. Y eso es una buena conversación para tener. Y creo que hay un ejemplo muy bonito en la palabra de Dios para eso. Una de las características importantes de una persona que quiere ser miembro del equipo, óigame, ¿cómo lo voy a decir? Y esto es muy profundo, tiene que querer ser miembro del equipo. A ver, ahí le va. Una de las características muy importantes de una persona que va a ser miembro del equipo es que tiene que querer ser miembro del equipo. Alguien que quiere ser miembro del equipo va a tomar el sabor de ese equipo. Porque siempre, 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 y está bien, puede llegar alguien que dice, miren, ¿se acuerdan de la historia que les conté de ese príncipe allá en África? Que llegó uno que sabía sacar agua del río. ¿Recuerdan esa historia? Y estaban todos formados en una línea sacando agua y se pasaban el cubo uno al otro y luego se pasaban el otro cubo el uno al otro y alguien le fue a decir al príncipe, un misionero que llegó, le fue a decir, sabes, yo sé construir un aparato que nos ayudaría a sacar el agua de un solo. Y el príncipe del equipo le dijo, sí, le dijo, pero ¿a qué horas vamos a tener compañerismo si lo hacemos así? Entonces, iba tal vez a acelerar el trabajo, tal vez iba a ser más eficiente, iba a ahorrar tiempo, pero iba a contribuir a la gente de ahí, ¿o no? Ellos les gustaba su compañerismo y lo disfrutaban. Pastora Karina, contesté. Muy bien, muy bien. Vamos a ver un ejemplo cómo es. Vamos a ver un ejemplo. Y este es nuestro último ejercicio de la noche. Este es nuestro último ejercicio de la noche. Quiero que abra su Biblia y búsqueme la historia de la alimentación de los 5,000. Aquí hay un ejemplo precioso de cómo Jesús agarró a su equipo y los puso a trabajar. ¿Estamos listos? ¿Alguien dígame dónde está ese pasaje de la alimentación de los 5,000? Mateo 14, Ujú. 13 al 21. Mateo 14 del 13 al 21. Son 6, 7 versículos. ¿Ok? Vamos a detener la grabación un momento mientras hacemos este ejercicio. Estamos de regreso para nuestro último análisis del pasaje en este día, viendo el modelo de Jesús, recordándonos que Jesús quería hacer cambios en los discípulos. Veamos entonces qué encontraron. Hablen algunos ahí. ¿Qué cosas vieron que Jesús hizo en los discípulos? No con los discípulos, en los discípulos, en este pasaje. Micrófono. Dale. Creo que les quitó los ojos de la preocupación y los enfocó en la necesidad más que en estar preocupados por muchas cosas o por lo que estaba pasando, sino que los enfoca en decir, ustedes tienen que proveer, ustedes tienen que administrar lo que yo les di en sus manos. Mm, mm.
Les, les, les delegó, les delegó. Sí, sí, sí. Cuando no entren en pánico, entren en acción. Ajá. Muy bien, muy bien. Qué excelente. ¿Qué más? También en eso es algo parecido que yo vi que ellos nomás estaban mirando los problemas y esto, que ya es tarde, que la gente, que esto, y les dijo Jesús les mostró la solución y les dio la solución, pero que ellos lo hicieron, que ellos trabajaron. Él nada más administró, como quien dice. ¿Se dieron cuenta que hubo uno que le vino a decir a Jesús, hasta había hecho cuentas? Dijo, con el salario de un año no Que ya era podemos. tarde. Qué bárbaro. Dijo, Sí. se puso a hacer cuentas. Uno, en lugar de poner a buscar una solución, le quiso agregar al problema. Un poquito fatalista, ¿no? Un poquito fatalista. Llegó con el salario de un año no vamos a poder. El economista que fue a hacer la auditoría, El que dijo en economista. tantos meses se acaba esto. Le faltaba fe, le faltaba fe. Sí, sí. Entonces, ¿qué necesitaba? Necesitaba fe, ¿verdad? Vino uno con 5 panes y 2 peces y le dijo, es todo lo que tenemos. Jesús le dijo, es todo lo que necesitamos. ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Ok? En un par de grupos que me metí, mencioné el hecho de que Jesús ya tenía planeado el lugar donde iba a hacer este milagro. Los llevó a un lugar donde había ¿qué? Era un lugar desierto, pero donde Jesús los llevó, ¿qué había ahí? Hierba verde. Gramita, ¿verdad? La gramita ahí para qué, para que se sentaran. Hasta en eso pensó Jesús. Hasta en eso pensó Jesús y les enseñó a sus discípulos, hey, van a hacer milagros, van a hacer cosas poderosas, pero también piensen Acostar en la hierba. Piensen en la comodidad de la gente también, ¿verdad? Piensen en la comodidad de la gente. Cuando estemos en nuestro plan administrativo, pensemos también en la comodidad de las personas a las que les estamos sirviendo. No solo se trata de lograr que se cumpla el plan, pensemos en ellos también. La pastora Karina nos habló de los grupos que formó Nehemías y no los puso a trabajar donde fueran. Algunos los puso a trabajar y les dijo, trabajen edificando sus casas, defendiendo todo eso. Muy, muy importante. Muy importante todo eso. Tremendo, tremendo, tremendo. Tremendo. Esta es una lección muy grande de administración. Aquí Jesús dijo, yo hago el milagro, ustedes hagan lo administrativo. ¿Qué hizo Jesús al final con lo que, qué les dijo Jesús que hicieran con lo que había sobrado? ¿Qué les dijo? Que lo guardaran Lo juntaran. en pedazos, en canastas. Que lo juntaran en canastas, ¿sí o no? En 12 ¿Se canastas. cuenta? Y lo Un llenaban. plan administrativo no desperdicia nada tampoco. No desperdicia Correcto. nada. Tenemos que No tomar en cuenta. desperdiciar nada. Exacto, tenemos que tomar en cuenta todas esas cosas. Jesús dijo, yo hago el milagro, ustedes administren. Ustedes administren. Amados, y una pregunta que hice en uno de los grupos, y todos quiero que piensen y contesten eso. ¿Cuándo fue que se multiplicaron los peces y los panes? ¿Cuando Jesús oró o cuando los discípulos los repartieron? ¿Cuándo fue? Cuando Jesús lo levantó al cielo y los bendijo. No, ahí no se multiplicaron. Ahí todavía eran 5 panes y 2 peces. Cuando lo esparcieron. Él se lo dio a los discípulos y le dijo a ellos, ahora ustedes se lo dan a la gente. Ok, mi pregunta es, ¿cuándo fue que se multiplicaron? Escuchen mi pregunta. ¿Cuándo fue que se Cuando se multiplicaron? esparcieron. Exacto. Cuando los discípulos lo repartieron. Cuando los discípulos lo repartieron. Correcto, correcto. Una vez más, repito, y lo dije la semana pasada, a veces va a haber necesidad. Y la respuesta de Dios va a venir como un plan de administración. Y un plan de administración, bien, Jesús nos va a decir, piensen en todo, no tengan duda, no tengan miedo, yo voy a multiplicarlo, pero pónganse a hacerlo. Ahí vemos un principio que es mejor dar que recibir también. Sí. Jesús seguía administrando, les estaba diciendo. Y Jesús dijo, piensen en todo. Hermanos, amados, cuando formemos equipos, tomemos en cuenta todas estas cosas, el modelo de Jesús, tomemos en cuenta las características que les estaba hablando, tomemos en cuenta la razón por la que nuestras iglesias están estancadas. El pastor está haciendo mucho, los laicos piensan que les falta, ustedes llenaron esos espacios, y recordemos que hay suficiente gente en la iglesia que tenemos, pero nuestra iglesia es pequeña. Tranquilos, ocupémoslos,
en el plan de administración. Recuerden, el libro lo están leyendo, dice que el recurso más valioso de la iglesia, ¿dónde está? Recurso humano. El recurso humano. El recurso humano. Human resources. Correcto. Muy bien, muy bien. Vamos a terminar la grabación en este momento y luego un momento de preguntas. Y seguimos adelante hasta que la misión sea cumplida.